Bueno, muy buenas noches. Para esta, para esta presentación les vamos a hablar sobre el método de Euler. Este grupo está conformado por Juan Manuel López, Jesús David García y yo, Jader Cardona. Bueno, inicialmente les vamos a hablar sobre el tema del planteamiento del problema, que vamos a dar pues como un contexto de lo que en sí es el método como tal y vamos avanzando pues como en la presentación. Entonces, para el planteamiento del problema, este modelo específico de estudio es uno de los métodos más clásicos que se tienen, por no decir que es el más básico sencillo, en el cual el procedimiento de los métodos numéricos se usa para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden con una condición inicial. ¿Cómo así que con una condición inicial? Esa condición inicial está definida por x sub 0 y y sub 0. Con este método se puede obtener una solución aproximada de un problema con ese valor inicial. Bueno, para este modelo de investigación, las dificultades que se nos pueden presentar para este método numérico o modelo numérico es analizar los distintos tipos de errores que se nos generan, suministrando, digamos, una pequeña interpretación de geométrica y aproximaciones que se tienen para la solución de los problemas. Bueno, adicional a eso, les vamos a hablar también sobre unos conceptos o un marco conceptual en el cual vamos a tener identificado quién fue el que creó este método. Para este caso fue el suizo Leonard Paul Euler, que nació en 1707, falleció en 1783, el cual pues se le atribuyó el título del principal matemático del siglo XVII y uno de los grandes prolíferos de todos los tiempos. Entonces, el método de Euler, también llamado método de la recta tangente, es un procedimiento que permite estimar y construir aproximaciones a las soluciones de un problema con un valor establecido, 0 y sub 0, que fue lo que les expliqué en el planteamiento del problema. Para que así la ecuación ordinaria, pues para la ecuación ordinaria que nos den de primer orden. Esas ecuaciones las podemos definir para la solución por medio de estos métodos que permiten generar varios tipos de errores debido a las aproximaciones que se dan con respecto a las curvas que se grafican, y evidenciamos de que esas curvas o esas rectas no son rectas exactas, sino que esas rectas se aproximan pues como a unos porcentajes de error propio del mismo método. Ya más adelante pues vamos a entrar un poquito más como en detalle de cómo nos funciona el método y la forma de graficar. Entonces aquí vamos a mencionar algunas características del método de Euler, como tenemos que el método se aproxima a una función solución por medio de una línea poligonal. También se tiene definido unas variables independientes para este caso, pues, o para el método que es la variable h. Usamos también el método más sencillo para resolver estas mismas ecuaciones, como se los decía anteriormente, que es el método más sencillo entre comillas. Y adicional a eso, otra característica muy importante de este método es el uso que se le viene se viene dado si las interpretaciones de la ecuación no se pueden dar de forma analítica. Ahora, como les digo, vamos a entrar un poquito más en detalle de cómo usar este método y la forma en que se grafican. Listo, Juan, yo creo que puedes continuar, porfa.
Bueno, entonces hablando un poco sobre el uso del método, podemos ver que este método, también llamado el método de la regla tangente, es un procedimiento para solucionar un problema con valor inicial para una ecuación diferencial de primer orden. Solo funciona para este tipo de ecuaciones. Entonces, partimos de la información conocida, el cual es el punto inicial, el punto x sub 0 y sub 0, que lo podemos ver acá. De esta forma escribimos la ecuación diferencial de la forma f de x, y. ¿Y cuál es el procedimiento? Entonces acá podemos ver en la gráfica que partimos de un punto inicial. En este punto calculamos la pendiente. O sea, calculamos la pendiente de la solución, la cual se calcula con la función dada. La pendiente en este punto va a ser x sub 0 y sub 0, en este punto. Con esto podemos avanzar una distancia hasta x sub 1 y sub 1, dependiendo de nuestro tamaño de paso elegido. Y ahí vamos a encontrar el siguiente punto. Ya estando en este nuevo punto, volvemos a calcular la nueva pendiente de nuestra aproximación y así avanzamos hasta el siguiente punto, el cual va a ser x sub 2 y sub 2. En este momento volvemos a realizar el mismo procedimiento. Ya estando en este punto, calculamos la nueva pendiente para alcanzar el siguiente punto. Y así repetimos el procedimiento. En este caso, la pendiente va a ser f de x sub 2 y sub 2. Y esto se repite pues indefinidamente dependiendo hasta dónde llegamos al extremo del intervalo que tengamos. Y la cantidad de pasos que hacemos depende del tamaño de paso definido. En resumen, tenemos dos fórmulas recursivas para calcular los valores de n. Va a estar dado de la fórmula x sub n más 1 igual a x sub n más h, donde x0 es la posición inicial del lado izquierdo del intervalo, donde me dan la condición inicial, y y sub n, y sub 1 va a estar dado por la recta pendiente y el valor de avance, o sea, el valor h. Con estas dos fórmulas tenemos el resumen de todo el procedimiento. Y o sea, cabe resaltar que entre más interacciones hayan en un mismo rango, va a ser menor el porcentaje de error. ¿Cierto? Acá como podemos ver, entre menor es el tamaño de paso, la solución va a ser más exacta. Acá tenemos un valor, un tamaño de paso un poco mayor, por lo cual la solución no va a ser tan aproximada a la solución exacta. La solución exacta es la que está resaltada con rojo. Juan, qué pena ahí que te interrumpa, sí. Digamos, ahí se ven, digamos, muy marcados, digamos, los puntos o las pendientes de cada una de esos intervalos que vos estás llamando. Claro. Porque digamos, vos comparás, digamos, la primera gráfica con la última, pues con la tercera gráfica. Mira que yo creo que los compañeros alcanzan a percibir cada una de las pendientes o los ejes que nosotros hallamos en esa gráfica. Pero en la gráfica 3 es más, uno podría decir que es casi que se ajusta una pendiente, pues la pendiente del método de Euler a la curva que no es exacta, ¿cierto? Entonces casi que están, digamos, una sobrepuesta a la otra. Ahí no, claro. Ahí no se ven tan marcados, digamos, los puntos de los que vos hablás. Así es. Entonces, en la primera gráfica, como podemos ver los segmentos de recta se pueden ver más claramente, aunque la solución no va a ser tan aproximada. En la última gráfica ya podemos ver una solución mucho más aproximada, pero su tamaño de paso va a ser mucho menor. Entonces,
Con esto pues damos como una breve explicación a lo que es el método de Euler y ya vamos finalizando. Listo, así es, Juan. Gracias. Muchísimas gracias por la atención prestada.